En el año 1959, 9 excursionistas muy experimentados desaparecieron sin dejar rastro en los montes Urales. Lo que los equipos de rescate encontraron días después se convertiría en uno de los misterios reales más perturbadores de la historia. Vamos a adentrarnos en los escalofriantes hechos de lo que hoy se conoce como el incidente del Paso Dyatlov. A ver, lo primero, y quizá lo más extraño de todo, es esto. Por alguna razón que nadie entiende, los excursionistas no salieron por la entrada de su tienda de campaña. No, la rajaron, la cortaron desde el interior, como si estuvieran escapando a la desesperada de una amenaza que estaba allí mismo, dentro con ellos. El pánico tuvo que ser absoluto. Huyeron de su único refugio sin abrigos, sin su equipo, algunos incluso descalzos, hacia una noche gélida, con temperaturas letales, 30 grados bajo cero. Y aquí viene el detalle final, el que de verdad te hiela la sangre y desafía cualquier lógica. Algunas de las víctimas fueron encontradas con heridas horribles, imposibles de explicar. A algunos les faltaban los ojos. Y esto no es una película, ¿eh? Esto es lo que se encontraron los investigadores. Pero un momento, ¿quién era esta gente? Porque, ojo, no eran unos novatos, todo lo contrario. Eran un grupo de expertos que se conocían la montaña como la palma de su mano. El líder era Igor Dyatlov. Él y su grupo, todos estudiantes del Instituto Politécnico de los Urales, se habían embarcado en una expedición de esquí de máxima dificultad. Insisto, no eran aficionados. Sabían perfectamente cómo sobrevivir en las condiciones más duras de la Unión Soviética. Tenían un plan, todo estaba medido. Pero el 1 de febrero algo salió terriblemente mal. Claro, cuando vieron que no regresaban en la fecha que tocaba, se organizó una partida de rescate. Pero lo que descubrieron no fue un simple accidente, fue más bien el principio de un misterio que a día de hoy sigue sin resolverse. La escena era desconcertante. La tienda estaba vacía, pero todo su equipo, toda la comida, la ropa de abrigo, todo estaba allí. Salvo por los cortes en la lona, no había señales de forcejeo ni huellas de nadie más. Solo las huellas de los 9 excursionistas, alejándose hacia el bosque. Es que es fundamental entender esto. La temperatura esa noche era mortal. Salir ahí fuera sin protección significaba morir congelado en cuestión de minutos. Ningún experto tomaría una decisión así, a no ser, claro, que lo que había dentro de la tienda fuera todavía peor que morir de frío. Esta es la pregunta del millón, ¿no? No fue un animal, porque no hubo lucha. Fue algo que les provocó un terror tan profundo que les hizo pensar que morir congelados era una opción mejor que quedarse un segundo más en la seguridad de su tienda. Siguiendo ese rastro de huellas que se alejaban de la tienda, los rescatistas empezaron a encontrar los cuerpos. Y cada descubrimiento era, si cabe, más perturbador que el anterior. Los 2 primeros cuerpos aparecieron a 1,5 kilómetros de distancia, justo al borde del bosque. Estaban debajo de un cedro enorme, junto a lo que quedaba de una pequeña hoguera. Estaban descalzos y en ropa interior, a 30 grados bajo cero. Tenían las manos quemadas, como si hubieran intentado caldearlas en el fuego, o quizás como si hubieran intentado trepar al árbol para huir de algo que había en el suelo. No muy lejos de allí, encontraron 3 cuerpos más, entre ellos el del líder de la expedición, Igor Dyatlov. Por la posición de los cuerpos, todo parecía indicar que tras el pánico inicial intentaron volver a la desesperada hacia el campamento, pero el frío extremo los venció antes de que pudieran llegar. Hasta este punto, todo apuntaba a una tragedia, extrañísima, sí, pero una tragedia por congelación. Pero lo peor de todo, todavía no lo habían encontrado. Tuvieron que pasar 2 largos meses para que el deshielo de la primavera revelara dónde estaban los últimos 4 excursionistas, en el fondo de un barranco cercano. Y es aquí donde el misterio se vuelve completamente inexplicable. Estos 4 tenían heridas internas catastróficas, costillas rotas, cráneos fracturados, unas lesiones que un forense comparó con la fuerza de un atropello de coche a alta velocidad. Sin embargo, no tenían ni un solo moratón, ni un rasguño externo. Era como si una fuerza invisible los hubiera aplastado desde dentro. Y el detalle más macabro, a una de las mujeres le faltaba la lengua. Con estas pruebas tan contradictorias que no tienen ni pies ni cabeza, ¿cómo se puede explicar qué pasó? Pues bien, a lo largo de los años han surgido muchísimas teorías, cada una intentando dar un poco de sentido a lo que parece imposible. Y por si no fuera ya todo suficientemente raro, espera, que hay más. Se encontraron restos de radiactividad en la ropa de algunas de las víctimas. ¿De dónde salió? Por otro lado, otros grupos de excursionistas que andaban por la zona informaron de que vieron unas extrañas esferas de luz naranja en el cielo, justo esa misma noche. ¿Qué eran?
Y para rematar, el archivo del caso fue clasificado como secreto casi de inmediato por las autoridades soviéticas, lo que no hizo más que alimentar las sospechas. Esta fue la conclusión oficial y final de la investigación soviética de 1959. Una respuesta súper críptica que no satisface a nadie y que la verdad solo ha servido para echar más leña al fuego de las especulaciones. A ver, una fuerza natural irresistible desconocida, ¿pero eso qué significa exactamente? Venga, vamos a ver rápidamente las teorías más populares. Una avalancha podría explicar por qué rajaron la tienda y salieron corriendo. Sí, pero ¿y las heridas internas sin golpes? ¿Y la radiación? No cuadra. ¿Una prueba militar secreta? Esto explicaría las luces naranjas y la radiación, pero ¿por qué huirían semidesnudos? ¿Un fenómeno natural de infrasonidos que causa un pánico irracional? Podría explicar la huida loca, pero desde luego no las lesiones mortales. Como ven, es un puzzle al que le faltan piezas por todas partes. Ninguna teoría por sí sola consigue explicar todos los hechos. Y así, más de 60 años después, el caso sigue ahí, abierto en la mente de muchísima gente. Es como una herida en la historia que simplemente se niega a cicatrizar. Han pasado décadas, se han reabierto las investigaciones, se han escrito infinidad de libros, se han hecho documentales, y a pesar de todo, no estamos ni un poquito más cerca de tener una respuesta definitiva. El misterio sigue ahí, tan congelado en el tiempo como los cuerpos de aquellos 9 excursionistas. La pregunta final, la única que de verdad importa, sigue flotando en el aire helado de los Urales. ¡Qué terror! ¡Qué horror indescriptible vieron o sintieron para que decidieran que una muerte segura en la nieve era su mejor opción! Quizás es algo que nunca llegaremos a saber.